Ya estamos entonces transmitiendo en vivo hoy día 24 de agosto del año 2020, día en que se celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales. Así que en el marco de esa efeméride, como equipo de medio ambiente del Parque Maullida, en conjunto con la Municipalidad de La Reina y con el equipo Guardianes de los Andes, hoy día les vamos a presentar con mucho orgullo y con mucha alegría un proyecto en el que hemos venido trabajando durante todo este tiempo de cuarentena. Me presento, mi nombre es Camila Saldía, soy bióloga ambiental de la Universidad de Chile. Mi cargo es coordinadora de educación ambiental en el Parque Maullida y también estoy a cargo de coordinar el proyecto que les mencioné anteriormente, financiado por el gobierno regional y adjudicado a la Municipalidad de La Reina. Le doy el pase a mis compañeros, colegas, para que se presenten también. Hola, mi nombre es Valesca Lovera, yo soy profesora de Biología y de Ciencias Naturales. Estoy haciendo un magíster también ahora, que se llama Área Silvestre y Conservación de la Naturaleza en la Chile. Y ya desde el año pasado más dedicada al tema de educación ambiental, estoy trabajando con la Fundación Yampangui en el equipo pedagógico. Y bueno, desde este año estoy trabajando acá apoyando a Camila en el CEA, con este proyecto que ha sido para mí todo un descubrimiento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Oliva y soy administrador en ecoturismo. Me titulé realizando mi proyecto en la elaboración de un manual de educación ambiental y este busca principalmente la elaboración de un sendero educativo y actualmente me encuentro colaborando en la elaboración de contenidos en el sendero que vamos a presentar el día de hoy. Y bueno, algunos de mis hobbies, me gusta mucho la naturaleza, bucear, y convivo con muchas plantas, así que siempre intentando de estar cerca de la naturaleza. Gracias. Sí, la idea era poder presentarnos aplicando la metodología que vamos a mostrarles y explicarles durante esta presentación. Así que yo también me quiero presentar de esa forma. O primero tú, vale, yo al final. A ver, yo como habitante soy educadora ambiental, diría. Eh, Mis hábitos, bueno, son en este momento estar trabajando acá en el CEA, también estar trabajando de manera virtual, pero sí muy relacionado con la cuarta región, con la Fundación Yampangui, que ellos también tienen allá un área protegida. Y eso. Creo que eso se me traspapelaron las H's. Bueno, yo me presento como una habitante de la precordillera de Santiago, ese sería mi hábitat. Originaria de Concepción, nací en Concepción, pasé por Cauquenes, después por Molina y estudié todo mi colegio, educación básica en Curicó. Y después estudié la universidad en Santiago, así que soy una persona que tiene distintos hábitats, pero ahora actualmente me siento muy conectada con las montañas porque representan para mí fuerza, hartos valores que quiero cultivar en mí misma. Y Cohabitantes ha sido un tremendo viaje cohabitar este proyecto con Valesca. Ha sido un tremendo aprendizaje, así que quiero nombrarla a ella como cohabitante este año y a Jorge, que lo vengo conociendo hace poco y que gracias a los voluntariados que hemos hecho, también estamos empezando a cultivar una relación de cohabitación especial. Y mis cohabitantes no humanos podría ser, bueno, siempre he visto a la vegetación del esclerófilo como algo muy impresionante por la fuerza, por la capacidad que tienen de crecer en condiciones extremas. Así que esas plantitas especiales serían mis cohabitantes. Ahí parece que, no sé si quieren complementar sus presentaciones. Bueno,
para complementar un poco más, mi hábitat igual busco que sea variado, como que no me gusta mucho estar en algún lugar, sobre todo que Chile es tan diverso y tiene tantos lugares, haciendo reconocimiento al Día de los Parques, tiene muchos parques para recorrer y creo que el hábitat a veces está impuesto por diferentes escalas, entonces me gustaría que mi hábitat fuera Chile y, y mis hábitos son principalmente conocerlo, intentar de conocer la mayor cantidad de seres no humanos que habitan estos lugares y cohabitan con nosotros. Y, y bueno, eso, los cohabitantes de mi casa son hartas plantas y, y bueno, mi polola, que está aquí al lado, cohabitamos junto a este pequeño hábitat que puede ser mucho más grande si es que uno se busca ampliar su horizonte. Gracias, Jorge. Bueno, para los que se vienen incorporando, nosotros estamos trabajando en el Parque Mahuida. Vamos a mostrarles una presentación para que se ubiquen geográficamente. Estamos muy contentos porque es la primera vez que compartimos el proyecto de manera pública y lo hemos estado trabajando de manera más interna durante la cuarentena. Entonces este es como el momento de compartir un trabajo y que salga a la luz y que podamos recibir sus opiniones. Estamos muy ansiosos de mostrarlo, así que les voy a compartir pantalla. Y vamos a ir comentando. La idea es que puedan ir comentando por el chat también. No sé si están viendo ahí mi pantalla. ¿La ven? Sí, Sí, sí se ve. Ya. Entonces ya les comentamos cómo se llama el proyecto, quién lo financia, que nosotros que somos el equipo. Pero nosotros trabajamos todo este tiempo, como les decía, con muchas personas que se muestran aquí en esta imagen y a las cuales queremos hacerles un reconocimiento, decir que estamos muy contentos de que estemos tejiendo este proyecto de manera colectiva, porque de otra forma no tiene sentido hacerlo. Aquí están los guías del parque, Valeria Fuente Alba, Cristian Villalobos, Daniel Opaso, la Sociedad de Escultores de Chile, el Comité Ambiental Comunal, Paula Gajardo de la Unidad de Medio Ambiente Municipal, Glenda Durán de la Fundación Eres, Manuel Rojo del colectivo Viento Sur, bueno, Ricardo Rossi, nuestro querido profesor que está aquí con nosotros, que nos ha ido ayudando en este camino, acompañándonos de manera silenciosa, Sebastián Infante de la Fundación Sendero de Chile, Montserrat Jiménez en los diseños, Vecinos de la Reina, Pamela Muñoz de la Fundación Come Monguén, Manuela Méndez, Lorenzo Villapán, hoy son muchas personas, Carl Bomer, Tomás Vergara, nuestro jefe, subdirector, y quien está liderando la declaración de la Reserva Natural Municipal. Mucha gente, ahí está Rodrigo Gamón, Patricia Silva Flores de la ONG Micófilo, CODEF, los voluntarios de CODEF, la Corporación Cultural Casona Nemesio Antunes. Entonces, la Municipalidad del Departamento de Aseo y Ornato, con todas estas personas y muchas otras que quizás se nos están olvidando, hemos hecho un camino de colaboración, de ir construyendo esto. Así que el trabajo es de todos ellos. Queremos recordar que el proyecto se llama Guardianes de los Andes frente al cambio climático y se trata justamente de poder visibilizar este tema que quizás no llega tanto en la educación formal y en la vida cotidiana de las personas. Entonces, recordar que según el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, este fenómeno es inequívoco, es un síntoma de una crisis mucho más profunda del modelo de desarrollo basada en la idea de un mundo infinito y en donde se ignoran los ciclos de la naturaleza. Esto lo dijo Maisa Rojas, que es la directora del Centro del Clima y la Resiliencia. Ella es científica
y ella nos invita a que tenemos que entender el proceso de cómo hemos llegado a estar viviendo esta crisis planetaria. Les recomiendo que sigan a Maisa, en YouTube ella tiene muchas clases sobre este tema. Nosotros con Valesca tomamos el curso de cambio climático del Centro del Clima y la Resiliencia y de ahí tomamos muchos conceptos. También es importante recordar que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son indicadores de una nueva era geológica que se llama el Antropoceno, que es una época en donde que se reconoce porque los humanos han alterado de manera significativa el planeta y esto se ve reflejado en la tasa de aumento de temperatura de la atmósfera y en muchas otras señales o indicadores, como por ejemplo, como se muestra aquí en el gráfico, se han alterado los ciclos de nutrientes. Aquí el color rojo significa que se ha sobrepasado el límite planetario. Entonces los ciclos de nutrientes están alterados, la pérdida de biodiversidad también está excesivamente pasando los límites. El cambio climático es uno de estos componentes, entonces vemos que nuestro proyecto, si bien aborda el cambio climático como un tema principal, esto es parte de un fenómeno mucho más complejo y que el proyecto invita a reflexionarlo de manera holística, interdisciplinariamente. Acá abajo puse la cita para que puedan revisar el estudio que explica con más detalle lo que les acabo de decir. Otro tema que nos interesa mucho trabajar a través de este proyecto es el fenómeno de la homogeneización biocultural, que la tratamos de simplificar con estos dos símbolos de la manzana y la rosa, porque de acuerdo a un estudio de Ricardo Rossi y colaboradores del año 2001, se evidencia que los niños que habitan en Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, cuando se les pregunta que nombren 5 especies de aves y 5 especies de plantas que se le vengan a la mente, ellos mencionan más de un 75% rosa y manzano, que son dos especies exóticas que no están presentes en el ecosistema en que ellos habitan. Entonces, esto es una muestra de que existe una disociación y un distanciamiento de los habitantes de un lugar respecto de su entorno cotidiano, y esto ocurre en una de las zonas más prístinas del planeta, en una reserva de la biosfera, en un hotspot de biodiversidad. Entonces, este distanciamiento o disociación entre los seres humanos y la naturaleza está mediado por el sistema educativo, los medios de comunicación, las formas de vida que tenemos en la ciudad. Y este fenómeno nosotros lo estamos tomando como un punto de referencia que también se da en la ciudad, en Santiago. Porque lo hemos comprobado cuando le preguntamos esto mismo a los niños que visitan el Parque Mauía, y ellos también nos mencionan animales y plantas que no habitan en la precordillera. Entonces eso significa que nuestro imaginario está colonizado o está siendo como influido por factores o elementos que no tienen que ver con nuestro cotidiano. Entonces, en contraste con esto, nosotros queremos poner a la vista que nosotros habitamos en uno de los 35 lugares más biodiversos del planeta, que es el hotspot de Chile Central, donde tenemos el clima mediterráneo o clima templado, ¿no es cierto?, que existe solamente en 5 lugares del mundo, y donde crece un bosque único, que es el bosque esclerófilo, con el peumo, el lit, el quillay, el tebo y muchas otras especies que son endémicas, propias de nuestro lugar y que muy poca gente también conoce. Entonces, eso es como también un elemento que queremos poner en valor, nuestra característica de ser un lugar singular. También queremos aprovechar que la educación ambiental es una necesidad urgente y que ha sido planteada de esa forma por las políticas ambientales locales. De hecho, la Comuna La Reina tiene un plan local de cambio climático que se basa en la herramienta de la educación ambiental. La Comuna de La Reina definió su vocación ambiental también como basándose en la importancia de conservar la biodiversidad. Esto es una certificación que entrega el Ministerio de Medio Ambiente. Y también el plan de manejo del Parque Mauía
que tiene como estrategia prioritaria hacer investigación y educación. Entonces, todo indica que tenemos que concretar estas políticas en proyectos específicos y contextualizados. Entonces, desde ahí nosotros partimos y estamos dándole fuerza, estamos dando un primer paso en lo que el plan de manejo del parque está planteando. El plan de manejo nos va a llevar a ser la primera reserva natural municipal de la región metropolitana. La comuna de La Reina está siendo pionera en este proceso en el marco del proyecto GEF Montaña. Existen solamente 2 renamos en Chile, una en Arica y otra en el humedal de Cartagena. Entonces, estamos tratando de ser un ejemplo para otras comunas. Y acá mencionarles también que el currículum nacional recoge este tema, el cambio climático. Le dejo la palabra a mi compañera Valesca. Sí, bueno, este proyecto también que estamos haciendo del sendero puede ser una buena opción, que la pueden tomar también los colegios. También tenemos hartas ideas ahí que podemos comenzar a hacer, comenzando con los colegios quizás de la comuna. Y porque, bueno, el tema de cambio climático no estaba visto así como de una forma, como una unidad, hasta solamente este año, que comenzaron planes y programas nuevos. Por ejemplo, está Ciencia para la Ciudadanía, que viene como a hacer lo que era ciencias naturales. Este año solamente se implementó. Y también en tercero y cuarto medio. Y también en tercero y cuarto medio se está implementando una asignatura que está relacionada a ciencias sociales y que es educación para la ciudad, formación ciudadana, perdón, que es formación ciudadana. Que eso tiene que ver con ciencias sociales. Entonces ahí en estos nuevos como asignaturas que se está viendo, se tocan estos temas ya de participación ciudadana, de responsabilidad ciudadana también, del compromiso que tiene que tener la ciudadanía. Y en tercero y cuarto medio de este plan de ciencias para la ciudadanía hay un módulo especial que es de cambio climático. Entonces, que se llama, bueno, ahí está, ambiente y sostenibilidad. ¿Ya? Y ahí se toca este tema. Entonces, claro, un poco tarde podríamos pensar, ¿cierto? Tercero y cuarto medio, pero también en el programa ¿ya? De básica, también se tocan temas que se pueden relacionar. Por ejemplo, en básica se ve la tierra, se ve la atmósfera, se ve también los gases de efecto invernadero, en química también, pero no como una unidad, sino que como pequeños temas dentro de un gran tema. Entonces igual esto viene como de alguna manera a apoyar, puede ser un buen apoyo para los profesores. Y en primero medio, en biología también, hay toda una unidad relacionada con medio ambiente y con biodiversidad. Así que también ahí podemos ser un buen apoyo, como decía, para los profesores. Recordar que el proyecto va a poner en mejor estado o va a mejorar una huella que estaba en el Centro de Educación Ambiental, que estaba en muy mal estado. Entonces esa es una primera necesidad que estamos resolviendo. Y también destacar que el proyecto se enfoca en este concepto de guardianes, porque queremos que la comunidad local esté atenta al bosque, que se dé cuenta que la mega sequía es una amenaza que proviene del cambio climático. La mega sequía sí, va a seguir presente en nuestra cotidianeidad por mucho tiempo, y eso genera que el bosque se seca y que puede ser en el fondo se transforma en un potencial riesgo de incendio. Entonces, en la medida que nosotros vamos promoviendo el senderismo en el Parque Mahuida y hacemos ver este fenómeno en terreno, nos volvemos más resilientes. Entonces ese es uno de los objetivos del proyecto. Traer a la gente a la precordillera que puedan interactuar con este ecosistema y que se vaya generando esta conciencia del riesgo ante los incendios. Entonces, como les decía, nuestro principal objetivo es construir un sendero con la comunidad para sensibilizar sobre lo que significa el cambio climático, pero de manera contextualizada a la precordillera de la Reina, sin perder la mirada global, pero contextualizándolo a lo local, y siempre rescatando la singularidad de nuestro territorio, o sea, con un enfoque biocultural, que reconozca estas singularidades que yo les contaba al inicio, que somos un hotspot de biodiversidad,
que tenemos un patrimonio aquí cultural interesante y poco explorado. Entonces, toda esa singularidad es lo que nos interesa poner a la vista y de esa manera construir una comunidad resiliente. Esa es nuestra principal motivación. Y hemos ido avanzando con distintas instituciones que nos han apoyado. En primer lugar, la Municipalidad de La Reina, que nos ayudó a limpiar el terreno, a sacar muchos escombros. La agrupación deportiva CrossFit de La Reina, que nos ayudaron también a retirar muchas ramas secas, ordenar. Y también un trabajo muy importante, el trabajo del estudiante en práctica Cristóbal Valdés, que fue quien diseñó y elaboró las 2 primeras estaciones del sendero. Ahí estuvo enero y febrero de este año trabajando bajo el sol de lunes a viernes como un verdadero guardián. Así que le damos un gran saludo a Cristóbal. Y bueno, y todos los funcionarios del departamento de aseo que también se portaron súper bien y nos enseñaron también un montón. Uno no se da cuenta de que la gente que trabaja en aseo, que lleva como 20 años trabajando en la comuna, podando y etcétera en las plazas, saben mucho de todo lo que pasa en un ecosistema. Así que también agradecidos de ellos. Bueno, les queremos contar de dónde nace esta propuesta de senderismo biocultural. Se inspira o se basa en la propuesta de la ética ecológica o biocultural, que es una propuesta que tiene sus orígenes en La ética de la tierra, un texto de Aldo Leopold, un ecólogo estadounidense de la década de los 40. Él publica esta obra y genera es un hito en el pensamiento ambiental contemporáneo, porque él integra las ciencias ecológicas con la ética. Es la primera vez que un ecólogo integra un pensamiento ético en su forma de entender la naturaleza. Entonces, él para nosotros es un referente. Y bueno, y muchas personas del mundo académico, de las ciencias ambientales, empezaron a seguirlo, a estudiarlo, y bueno, y de ahí deriva la ética biocultural. Ricardo Rossi, que es nuestro profesor que está acá presente, se ha dedicado con muchas otras personas a estudiar esta corriente filosófica y la ha ido enriqueciendo y creando una propia línea de pensamiento ambiental desde América del Sur. Entonces, él, junto a Francisca Mazardo y muchas otras personas de la Universidad de Magallanes, fundan el Parque O'Mora, que en el fondo es nuestra escuela. Nosotros le queremos dar continuidad a esa escuela en Chile Central. Es un poco la invitación y como la meta más ambiciosa que tenemos es como enriquecer esta escuela biocultural para muchas otras partes de América incluso hay gente acá presente de México y hay muchas otras colaboradores con los que hemos ido aprendiendo en cómo aplicar este enfoque, que también se nutre de otros pensadores como por ejemplo Rachel Carson de la Primavera Silenciosa, la ecología profunda, la biofilia. También hay pensadores latinoamericanos como Paulo Freire, Humberto Maturana. Entonces es un muy rico nicho de pensamiento y práctica. Bueno, y esto, ¿cómo se puede explicar en términos más concretos y sencillos? La ética biocultural recupera el sentido más profundo de la palabra ética, que viene de ethos, que significa madriguera. Por eso nosotros nos presentamos al inicio y dijimos cuál era nuestro hábitat o nuestra madriguera y cuáles son nuestros hábitos. Porque en el fondo la ética biocultural nos invita a relacionar de una manera orgánica el hábitat con los habitantes y sus hábitos de vida. Entonces, este enfoque de las 3H, como dice ahí, vincula hábitos de vida a las comunidades de cohabitantes y los hábitos donde estos tienen lugar. Y de esta forma la ciencia ambiental tiene un poco más de corazón, ¿no es cierto? Como integra más el pensamiento racional con los afectos, las emociones, y considera a los objetos ya no como objetos, sino que como sujetos de estudio. ¿Y cómo se aplica todo esto? Con una metodología que se llama filosofía ambiental de campo,
y que reconoce distintos ámbitos: el ámbito biofísico, el ámbito institucional sociopolítico y el ámbito simbólico lingüístico. Y en cada uno de estos ámbitos uno puede reconocer las 3H, que a su vez están embebidas en distintas matrices epistemológicas, como por ejemplo el pensamiento o de las ciencias ambientales contemporáneas, los saberes tradicionales amerindios y la filosofía, las corrientes no dominantes de la filosofía presocrática. Entonces, como ven, es un entramado que hay que ir caminando con calma. Yo llevo 7 años, desde el 2013, y ha sido un viaje muy interesante, y el proyecto nos invita como a recorrer este entramado conceptual y también que se ve acá en lo concreto. Aquí le dejo la palabra a mi colega Jorge para que comente la foto. Bueno, aquí nos encontramos en uno de los voluntariados. Estábamos limpiando varias cosas que habían en el lugar, basura y arreglando un poco la huella. Y en eso vamos caminando con carretillas, herramientas y otras cosas. Entonces igual uno a veces en esas circunstancias no anda tan pendiente por dónde va. Y justo nos encontramos al frente de nosotros una madriguera aquí de alguna araña o tarántula. Entonces, como que viene a ser el enfoque más práctico, como que de ver que el hábitat es mucho más que donde nosotros podemos ver, sino que ya solamente con darnos cuenta del tamaño que tiene, no vamos a conocer ese hábitat por dentro, pero sí existe. Entonces, ahí como que intentamos de hacerle como estas piedras alrededor para que la gente cuando caminara por ahí no pisara la madriguera y así la araña pueda seguir su ciclo de vida. Entonces, reconocer el hábitat sin importar la escala viene a ser súper importante para poder tener un pensamiento más sistémico de lo que sería el ambiente en el que se va a desenvolver el sendero. Sí, ahí entonces ese fue el ejercicio que hicimos. Durante todo el proyecto hemos estado con esos lentes puestos, como ir reconociendo distintos hábitats y recordar, como decía bien Jorge, mi cohabitante, es una aproximación sistémica y contextual de la ética para valorar diferentes hábitats, hábitos y cohabitantes. Y esta es en el fondo la base que sustenta nuestro proyecto en términos más como en la base, ¿cierto? Acá está la bibliografía para quienes quieran profundizar. Y ya como yéndonos al terreno más de la precordillera, tenemos las quebradas como hábitat, los cohabitantes del bosque esclerófilo, que es un hotspot de biodiversidad, y estos cohabitantes tienen el hábito de regular los flujos de agua y de aire. Entonces, gracias a esos hábitos, el hábitat puede seguir siendo lo que es, una quebrada que regula, que alberga vida. Eso es en el biofísico. Pero ahora si nos vamos al color verde, que es el dominio institucional o político institucional, vemos que la reina es el hábitat, es una categoría administrativa, ¿no es cierto?, territorial, y que los cohabitantes que habitan aquí somos nosotros los seres humanos y que formamos un equipo empleado que impulsa el plan de manejo. Y gracias a este equipo que tiene el hábito de regular los usos, dentro de este parque se generó una zonificación que permite que cohabiten las mascotas con las aves. Entonces esta es como otra forma de aplicar las 3H, pero ahora en el dominio institucional. Está una comuna que impulsa un plan de manejo, que tiene unos cohabitantes humanos que se preocupan de lo que pasa en el parque, hacen una zonificación y eso permite la armonía o la compatibilidad entre dos hábitos que eran excluyentes antes. Un perro que invade una madriguera de un hábitat era incompatible, pero gracias al hábito de hacer un plan de manejo eso ya se puede armonizar. Y otro ejemplo de cómo trabajar las 3H
es a nivel del lenguaje, ¿no es cierto? De cómo nombramos o cómo nos referimos a las diferentes escalas, ¿no es cierto? Hábitat. El hábitat Mawida, escrita con W, es una palabra mapudungún que significa universo montañoso y que proviene del trabajo poético de Lorenzo Ayllapán. Y este cohabitante, ¿no es cierto?, Lorenzo, tiene el hábito y toda su cultura, ¿no es cierto?, tradiciones y saberes bioculturales que ocurren en la precordillera. Estamos nosotros hace un tiempo tratando de ver que la precordillera fue habitada por muchos otras comunidades humanas, y nosotros los habitantes urbanos somos recientes, pero la precordillera y la naturaleza fue habitada por muchas otras culturas que tienen muchas, de las cuales tenemos mucho que aprender, y por eso acá están los libros como Visiones de la Tierra y la Guía Multiétnica de Aves, que son dos publicaciones que lanzamos en el Parque Mawida y que nos enseñan estos hábitos de vida, que son distintos a los hábitos urbanos, y que nos permiten entonces como que rehabitar o habitar de una nueva forma la precordillera. Entonces, esta es como una breve explicación de cómo hemos ido ejercitando esta forma de ver, y esto no nace acá, como les decía, nace en el sur de Chile, en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos. Tenemos 3 ejemplos de la ética biocultural puesta en movimiento. Acá Julia González, una artesana que vive en Puerto Williams, que fabrica sus artesanías con los juncos, y que eso la constituye como yagán. Y ahí se genera todo el círculo virtuoso de las 3H. No me quiero detener mucho en los ejemplos, porque queremos invitarlos a que ustedes mismos hagan esta exploración, pero esto se aplica también en otras partes del mundo, en Alemania, en la primera área protegida de Alemania, bueno, y en Mawida. También destacar que la ética biocultural está manifestada o plasmada en el plan de manejo a través de los saberes bioculturales, que son un objeto de conservación. Esto lo hemos ido trabajando con personas que se han dedicado profesionalmente a investigar esta área del conocimiento: Victoria Castro, Ricardo Rossi, como les decía, Lorenzo Ayllapán, y agrego acá a un vecino de La Reina que estuvo con nosotros hace poquito, y que nos presentó su libro sobre la identidad comunal de La Reina. Le mandamos un saludo a Carlos Álvarez, que nos está apoyando en todo lo que tiene que ver con rescatar el patrimonio cultural de La Reina. Y que esto tiene mucho que ver con que las comunidades locales, cuando se empoderan de su patrimonio cultural y de su sabiduría local, eso permite construir una resiliencia frente al cambio climático. Eso es algo que está estudiado, y falta todavía que las comunidades estén más empoderadas de sus propios conocimientos. Bueno, y acá, ¿cómo ponemos en práctica este enfoque o esta ética biocultural? A través de una metodología que tiene 4 pasos y que se llama filosofía ambiental de campo. Y aquí pongo aquí a los cohabitantes con los que hemos ido trabajando: a Rosario Severín, música de la comunidad Matria, Música y Vida; Javiera Malebrán, que hizo su tesis en filosofía ambiental de campo, bióloga ambiental de la Universidad de Chile; Rosa Flores, del Comité Ambiental Comunal; Victoria Popovich, Pamela Muñoz; profesores, una profesora de la comuna, Bárbara Piña, y Lorenzo Ayllapán. Entonces, esto ha sido un permanente aprendizaje, y nada más que mencionar que es un método interdisciplinario que hace dialogar la ciencia con otras racionalidades o saberes, que es ecocéntrica y que se inspira en la interdependencia de los seres vivos con su entorno y entre ellos mismos, y es de campo. Entonces tiene en el centro el encuentro directo con la diversidad biológica y cultural. O sea, está muy
consciente de lo importante que es la experiencia educativa. Y acá le doy la palabra a mi compañera para que explique los 4 pasos. Sí, yo les voy a comentar un poco cómo ha sido, bueno, descubrir esto también, porque más que nada este año ha sido como descubrir toda esta metodología de trabajo. Y bueno, comenzamos en diciembre, ya fue el año pasado, que comenzamos con esta indagación interdisciplinaria, que justamente buscando como harta información, leyendo papers, ¿cierto? Relacionados a la ecología, pero también a la filosofía, algunos capítulos del libro, también buscando harto, bueno, ahora ya como ya en marzo, ¿cierto? En el momento de pandemia, de cuarentena, viendo hartas charlas también, pudimos hacer este curso de cambio climático de la Universidad Abierta de la Chile, que es súper recomendado, ahora lo están volviendo a dar, y ahí como un poco, ¿cierto?, impregnarnos de todo este conocimiento, no solamente biofísico, sino que también cultural, de diferente información tomando, para después de eso, ¿cierto?, estamos todavía en proceso, en este paso 2, que es como la comunicación poética, un poco estamos armando este relato, ¿cierto?, que sea coherente, que sea entretenido también, es súper importante eso para nosotros, porque no queremos nomás entregar información del cambio climático solamente con datos, sino que es mucho más que eso, ¿ya? Sino que nosotros para pensar este sendero también y en los contenidos y en cómo diseñamos las actividades, estuvimos trabajando mucho en terreno, ¿ya? O sea, con Camila visitábamos harto el lugar, veíamos los espacios, nos sentábamos, mirábamos nuestro entorno, veíamos ahí a los habitantes que estaban junto a nosotros, lo observábamos también, qué podíamos, qué nos decían de alguna manera, ¿cierto?, estos habitantes. Estuvimos mucho tiempo en las estaciones, después buscando también estos posibles senderos que también no impacten mucho, buscando los mejores lugares, ¿cierto?, donde pasar. Entonces fue todo un aprender, estar en el lugar, pensar ahí en los espacios, cómo llevar a los niños también a ese contacto directo, ¿cierto?, a que ellos puedan descubrir y no que nosotros tengamos que estar entregando información, ¿ya? Porque no queremos eso, justamente, no queremos llenarlos de información como colegio, sino que queremos que ellos descubran también estos habitantes y sus hábitos. Y bueno, en eso estamos, ¿cierto?, en diseñar estas actividades de campo, que más o menos ya las tenemos diseñadas, se las vamos a presentar también ahora. Y bueno, el paso 4 es la implementación ya del sendero con sus señaléticas, que eso ya esperamos que sea ahora en septiembre, con la colaboración también de las personas de la comunidad. Pero en el fondo estos pasos que nosotros vemos aquí no es que vaya uno después el otro, sino que también se van haciendo como un poco entre sí, ¿ya? Y también yo siento que se pueden modificar mientras va ocurriendo también su realización. Eso. Sí, ahí contar que esta sistematización de los 4 pasos es a posteriori. Nosotros hemos ido avanzando en cada uno de estos pasos de manera, en distintos proyectos, actividades, entonces este trabajo de sistematizar y de ver como un ciclo requiere también como mirar, detenerse y mirar y ver lo que uno ha hecho. Acá al inicio estamos con la ONG Micófilos, que hicimos un taller de ciencia ciudadana para identificar la diversidad de hongos y es un monitoreo que está en curso. Esta actividad de la comunicación poética fue tratar de nombrar a los hongos, porque los hongos no tienen nombres comunes, no se conocen. Entonces cada uno ahí de los que participó en el taller escribió algo en relación a cómo fue, como lo que sintió, reflexiones sobre la actividad y nombrar al hongo de una manera de acuerdo a su apariencia, a cómo se ve. Y salieron nombres muy entretenidos, eso está registrado, y ahí colgamos los poemas. Entonces tratamos de crear una micorriza o un hongo, pero a nivel poético. Fue como una intervención artística. Y la actividad que está abajo es la trama de la vida, que también tiene que ver como con las redes que se generan entre los hongos, pero también entre las personas. Y acá el cuarto es el proyecto con la señalética,
que se financió con un proyecto que ganó el colectivo Viento Sur, y con ello entonces trabajamos la señalética y así. Y también, y la actividad de abajo de la trama de la vía la hicimos con los voluntarios de CODEF, fue un intercambio de experiencia. Entonces, para que vean que no es tan simple la cosa. Y aquí le dejo la palabra a mi compañero. Jorge. No te oigo. ¿Se escucha ahora? Ahí sí. Ahí sí, ya. Bueno, para ir entrando de lleno a lo que es el sendero, el nombre, como decían, Sendero Guardianes de los Andes, los protectores de la naturaleza. Mahuida, un universo montañoso, en él se esconden diferentes secretos. Los guardianes son los encargados de proteger y mantener estos espacios saludables a través de diferentes herramientas. Ellos pueden conocer y descubrir las relaciones que se encuentran en ella y así poder preservar estos lugares de gran valor durante el tiempo. Este sendero busca eso, que las personas, los participantes puedan incorporar estas temáticas que se van a ir desarrollando a través de las estaciones y se formen como guardianes de los Andes, que ya pasen a ser actores activos dentro de sus comunidades o dentro de sus pequeños hábitats para poder generar hábitos que así puedan ir replicando y así ser guardianes y proteger estos espacios, que pueden ser tanto el hábitat propiamente del sendero como ya sus hábitats más locales, dependiendo de cada uno. Entonces, el sendero está enfocado, como decía mis compañeros anteriormente, a la ciudadanía, a los colegios, y lo bueno que tiene es que cada estación se puede trabajar con diferente profundidad dependiendo del público objetivo al que esté apuntando. Entonces, para continuar. Aquí tenemos la vista al sendero. De manera general tiene aproximadamente 600 metros de largo total y comprende 5 estaciones, las que vamos a ir viendo detalladamente. Y bueno, como mencionaba antes, esto es un trabajo de mucho terreno. Es súper importante, antes de poder elaborar cualquier sendero, es poder conocer el terreno en el que nos vamos a desempeñar, porque es súper importante conocer el hábitat y los hábitos y los cohabitantes que hay en el lugar para poder hacer un buen manejo del sendero, porque, por ejemplo, si es que yo no tuviera conciencia de que en ese lugar existen muchos hongos y pongo una estación donde va a haber mucha gente, probablemente después esos hongos se vean afectados a largo plazo. Entonces, siempre desde el terreno se levanta la información para poder siempre tener esta visión más sistemática que se comenta y tener como una visión más global y así poder desarrollar desde lo que tenemos en el hábitat, con los cohabitantes y con sus hábitos, un sendero que pueda plasmar toda esta filosofía ambiental. Sí. Bueno, la estación de bienvenida, principalmente dar la bienvenida al ingreso a un lugar mágico con diferentes sorpresas, porque lo que se busca es que la gente logre aprender cosas que nunca antes había visto o que no se había detenido a observar, cosas que son quizás simples para algunos o súper que están ahí, pero muchas veces hace falta que nos detengamos a mirar y analizar. Entonces, hoy aprenderemos a ser guardianes de los Andes. ¿Quieren ser parte de este nuevo movimiento? Y aquí entramos en la primera estación, súper hiperesclerófilo. ¿Cuál es nuestro clima? En esta estación, bueno, la actividad principalmente se centra en que el guardián va a poder tener diferentes perspectivas de escala.
espérame un poquito, de Jorge, escala espacial. ¿Mm? ¿te puedo ¿Sí? interrumpir? Aquí me Por favor. gustaría mencionar que el hecho de nombrar las estaciones fue un tremendo desafío porque habíamos primero diseñado unos nombres un poco serios y poco atractivos y poco lúdicos. Entonces, en la primera reunión de trabajo más interno con los colaboradores del proyecto, mostramos el trabajo y todo. Esto mismo lo hicimos antes con nuestro equipo más cercano. Y bueno, y recibimos observaciones que los nombres estaban un poco medio fomes, la verdad, esa es la palabra, como poco atractivos, poco didácticos. Entonces aquí nuestra amiga Rosario Severín, que ella es música, le quiero dar la palabra para que, si es que está ahí, no la puedo ver, pero si es que está, comenta un poco cómo fue que surgen estos nombres, porque ella fue la que los propuso, entonces nos parece súper importante que aquí se manifiesten los puntos de vista de la persona que lo hizo y que viene de una disciplina distinta, porque es el arte, la música. Se genera aquí un diálogo interesante entre ciencia y arte. Rosario, a ver, alguien está hablando. ¿Ahí? ¿Hola? Sí, sí, ahí está, sí. Adelante. Sí, no tenía micrófono. Tal vez aquí. Gracias. Hola, sí, a todos los saludos. Sí, pues como contó Camila, y compartimos el trabajo que, claro, que nosotros conocemos hace ya unos años, el parque. Hicimos ahí en conjunto la presentación de los libros de Cosmovisiones de la Tierra y de la guía multiétnica. Y bueno, le tenemos como un gran cariño al espacio, además hicimos una amistad muy bonita de trabajo y de diálogo continuo en relación a este conocimiento de la educación en el concepto de biocultural, que yo creo que para los biólogos es una tentación y para los artistas también. Entonces surge un diálogo muy bonito porque la biología o las ciencias quieren también comunicarse en lo cotidiano y de repente hay cierta distancia. Y uno lo ve de afuera y lo ve tan claramente, cuál es la distancia y todo eso, pero el hecho de meter las manos en la masa es lo que cambia un poco, cambia las cosas y creo que puede cambiar también nuestros hábitos de relacionarnos con la naturaleza. Entonces, para los artistas es algo muy cercano, es muy necesario el vínculo físico y directo con la naturaleza y la apreciación de los espacios y de cómo llega, cómo impacta espontáneamente una palabra o a veces una realidad en una persona. Son cosas que se nos quedan como grabadas y eso es para todos los seres humanos. También como profesores uno se da cuenta de eso, la forma de aprender es un poco por las emociones, 99,9% y ya la fuerza es el otro 1%. Entonces fue espontáneamente, a mí me dieron como muchas ganas, o sea, vi de qué se trataban más o menos actividades, las actividades de descubrimiento para invitar a los niños a conocer, primero a identificar que vivimos en un país, claro, con un bosque esclerófilo, que para los que no somos de ciencia solamente nos suena eso como un nombre, pero no con claridad. Y por ahí comentaron un poco la etimología de la palabra y ahí sí, pues ahí sí empieza como a formarse un conocimiento un poco más cultural. Cultural es algo que vaya un poco más allá de uno y su pequeño círculo de acción. Entonces fue bonito descubrir eso, que entre las palabras podíamos irnos comunicando con más facilidad. Y puede ser, bueno, y es la entrada para cualquier nombre, para un título,
esa propuesta sería, por ejemplo, cualquier niño sabe lo que es super hiper. No hay duda, porque puede ser un juego, es un juego occidental muy común, agrandar y son prefijos que son derivados del latín, en el cual nos podemos meter un poco más fácil a desglosar también la palabra esclerófilo, ¿cierto? Como filo, ya sabemos que es la cercanía, la amistad con algún asunto, y esclero, ahí empieza la duda, la pregunta, y si lo repetimos mucho, eso puede ser una especie de trabalengua, esclerófilo, 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 y de ahí puede salir rima, y eso nos inserta un poco en nuestra cultura, donde tenemos el idioma español, del latín, y donde aprendemos muchas cosas sin saber de dónde. Ya entramos a Mahuida, y ahí Camila expuso inmediatamente ese contexto que da la palabra en el mapudungún. Y aquí empiezan como las preguntas y la invitación a jugar, pues, o sea, a preguntarse con la ciencia, y como ya nos estamos dando cuenta que en los colegios es poco lo que se puede conservar para la vida íntima en el aprendizaje, estas son pequeñas escuelas donde vamos a ir avanzando más en comunidad. Para los espacios artísticos también nos ocurre así. Entonces, esta fue la primera entrada, súper hiper esclerófilo. Cada una fue la atención a qué actividades se estaban desarrollando. La segunda era una actividad muy bonita sobre hablar del ritmo, o sea, hablar de los ciclos. La segunda, sí. ¿Cierto, Camila? Sí, vamos de una, ¿te parece? ¿De una? Ah, ya, dale. Pero muchas gracias. Sí, porque la idea es mostrarles el nombre de la estación, y después viene, aquí viene la actividad propiamente tal y lo que hay detrás de ella. Ah, dale. Te damos el pase en un ratito. Sí, dile. Bueno, para seguir con la presentación de la actividad, bueno, en este caso se llama la actividad Los puntos de vista, y es la importancia de ver las cosas a través de diferentes escalas y perspectivas. Entonces la actividad es poder hacer un mapa con diferentes perspectivas que tengan un punto central. Entonces se hace hincapié en que los guardianes tienen la capacidad de poder tener diferentes perspectivas de un mismo punto, y así poder tener una comprensión más sistemática del lugar. Entonces se va a dividir el grupo, y por ejemplo acá podemos ver diferentes perspectivas. ¿Cuál sería la perspectiva vista desde un reptil, desde estos pequeños organismos que se llaman mixomicetes, o desde una pequeña flor que está recién saliendo? Esto puede variar también a la perspectiva desde de un águila, o diferentes tipos de escalas. Entonces, a través de las 3 H's que se van a explicar en esta estación, vamos a poder hacer el mapa y poder explicar cuál sería el hábito de esa perspectiva, cuáles son los habitantes y cuáles son los cohabitantes que se interactúan en el lugar, y así poder entregar como en la primera estación como las herramientas de perspectiva, pues, que vendrían a ser las diferentes escalas espaciales que hay dentro de un bosque o dentro de un ecosistema. Si es que lo vemos macro, podemos ver un bosque con grandes árboles, quebradas, y cada vez nos podemos ir detallando a diferentes escalas espaciales. Entonces, es jugar con esa escala y con los diferentes hábitos y cohabitantes que se van a ir apreciando y van a ir saliendo en cada una de estas perspectivas. Ahí a lo mejor, no sé si la Vale lo iba a decir, pero por si acaso, lo de que cada estación tiene un objetivo de aprendizaje, tiene conceptos clave, que son los que fuimos recogiendo con esta investigación interdisciplinaria, y la actividad tiene un nombre. Esa es la estructura básica de todas las estaciones. Y al final esta parte más de preguntas de reflexión. Claro, porque acá lo que queremos, ¿cierto?, es como
que los visitantes puedan colocarse como en este lugar de los que están cohabitando, de las especies, que bueno, generalmente lo que vamos a encontrar en esta estación van a ser principalmente vegetación, ¿cierto? Vamos a encontrar, hay coyiguay, hay litre, arbusto, bueno, tenemos ahí las rocas con algunos musgos, líquenes, entonces que ellos puedan desde ese lugar ver su entorno, ¿ya? Y también hacerse, bueno, preguntarles, ¿cierto?, cómo es el hábitat de estas especies, que vean su alrededor, porque estas especies diferentes están habitando, pero también están habitando con otras especies, ¿cierto? Y están habiendo relaciones. ¿Ya? Por ejemplo, le podemos contar ahí que los coyiguay, ellos tienen unos frutos, ¿cierto? Que cuando ya están maduros, sus semillas se abren violentamente y liberan estas semillas a metros de distancia. Y eso es una estrategia que existe para que justamente la madre, ¿cierto? Bueno, o, sí, la planta madre, no compita como con las plantas hijas. Entonces, por eso se alejan. Entonces, también podemos ver qué relaciones hay ahí entre los habitantes que están con los otros que están alrededor, ya que principalmente son todos miembros, ¿cierto?, del bosque esclerófilo. Se relacionan, dice ahí, las actividades observadas con el hábitat donde crecen. Entonces, ahí llevarlos también a que ellos puedan ver, analizar cómo es el lugar donde están estos habitantes, cómo es el clima donde están ellos y donde estamos habitando también nosotros. Y por eso, ¿cierto?, tiene que ver la otra pregunta, que cómo es el clima en tu ciudad, que ellos mismos puedan ir descubriendo, dando características, bueno, que nos cuenten, ¿cierto?, cómo son los veranos, cómo son los inviernos, y de por ahí sacar información de parte de los visitantes. ¿Ya? La idea no es entregarle nosotros la información, sino que de parte de ellos que pueda salir toda esta información también, quizás dirigirla. Y ahí hablarles, ¿cierto?, quizás, y lo más probable es que ellos también hayan escuchado hablar del clima mediterráneo. Y podemos comentar ahí, ¿cierto?, de las características, de cuánto más o menos días en el año llueve o no, etc. Esa es un poco la invitación también, es que en estas actividades no solamente nosotros entregar conocimiento, sino que ellos puedan descubrirlo. Claro, y trabajar también en conjunto con las 3H. La idea es ir desarrollándolas para que puedan como tener esta como visión de las relaciones que hay, que eso es como lo que nos permite generar. Rosario, por favor. Ya, una pequeña acotación que no dije, el aprendizaje fundamental de esclerófilo, ¿no? Sí. Que estas hojitas duras. Entonces, ese aprendizaje es muy importante porque podemos valorar ahí lo que son estos bosques, ¿no? Que si no, no los vemos. O sea, bosques de hojas duras y por qué son importantes. Va a quedar como entrada al parque. Es muy bonito eso. Este otro, buenos días, señor Litre. Claro, esto era muy bonito. Principalmente los ciclos. Sí. Los ciclos a través de, siempre estaban abocados al litre, eran los anillos y las edades del árbol, ayúdenme ahí qué más, pero eso Aquí. es lo que más recuerdo, esto de los Sí. ciclos, ¿no? Sí, aquí hablamos Claro. harto de la necesidad de pasar del pensamiento lineal al pensamiento cíclico, de ver los ciclos, y ahí tú algo decías del calendario lunar, hablaste del calendario lunar. Ah, sí, esas eran acotaciones importantes que yo creo que son parte de la experiencia de aprendizaje hablado, porque uno empieza a hablar de ciclos y también, bueno, siendo mujer, es un aprendizaje que tenemos de muy pequeña, el incorporar los ciclos menstruales y la relación con la luna. Entonces, era un espacio como muy potente de conversación en torno a esto y en la naturaleza misma. Pero el centro de todo esto era un personaje que era el señor Litre. Sí. Sí, nosotros teníamos un nombre como... Y eso inmediatamente algo de los ciclos habían puesto ustedes. Sí, como sincronizándonos con los ciclos de la naturaleza le habíamos puesto. Sí, sí.
y un poco sentí que había que rendirle homenaje y pedirle permiso, porque eso es una cosa muy física que sentimos y sabemos cuando fuimos a campamentos de niños, que había que tenerle mucho respeto al litre, porque si no le pides permiso te pica, y creo que eso da un vínculo directo como bonito para meterse al estudio. Ese es el buenos días, señor Litre. Es una costumbre, no sé, yo creo que debe ser colonial, pero muy antigua, y es chilena, y en Argentina también fue algo parecido. Sí, Eso era buenos días, señor Litre. gracias. Bueno, y como acá hacemos referencia al Buenos días, señor Litre, viene a ser el protagonista de la estación, pero la actividad práctica se centra en formar parte del ciclo de un árbol y entender que vivimos dentro de diferentes ciclos, si lo queremos ver, como el ciclo de la luna nombraban, también nombrar los diferentes ciclos y ir entendiendo que somos parte de un sistema que está formado por diferentes ciclos. Y acá el ciclo del litre viene a ser como volver a formar parte del ciclo de la naturaleza, porque actualmente el humano que está más urbanizado, que vive en las grandes ciudades, está un poco alejado de los ciclos de la naturaleza. Entonces esta estación viene a entregar diferentes como estaciones del ciclo de vida del litre. Vamos a poder ir desde que son semillas hasta que ya es un árbol grande, pasando por todas sus etapas de vida, y va a ser que el guardián, que en este caso estamos formando, pueda reconocer que hay diferentes ciclos y con diferentes escalas de tiempo. Por ejemplo, el ciclo de un litre puede tardar muchos años y pueden pasar 3 generaciones de personas para que un litre complete su ciclo, entonces, y más. Entonces, es súper importante que esta estación, las personas vuelvan a ser parte de este ciclo natural en el que todos vivimos, desde la germinación hasta finalmente cuando el árbol cae, y no es que ahí se termine el ciclo, sino que el ciclo continúa y ese litre que cayó entrega nutrientes que luego van a formar el suelo para el siguiente litre. Entonces, es poder en esta estación identificar los diferentes ciclos de la naturaleza y volver a reconectarnos y ser parte de este ciclo que formamos. Sí, yo ahí quería complementar, bueno, que esta segunda estación es un vivero que estaba un poco abandonado, igual trabajamos bastante en él, se ha trabajado, y bueno, queremos dentro del vivero, justamente hay un árbol muy grande que es el litre, por eso el nombre, es un árbol que debe tener como unos 12, sí, como 12 metros más o menos. Entonces, bueno, que entrega bastante sombra también a todo lo que es el vivero. Y nosotros queremos ahí zonificar de alguna manera este vivero, ¿cierto? Y que los visitantes puedan ir como de alguna manera también viviendo este ciclo de a poco, ¿cierto? Primero que ellos vean y que haya un espacio ahí donde ellos puedan ver las diferentes semillas del bosque esclerófilo, ¿cierto? La semilla, no sé, a mí siempre me impacta la semilla del, por ejemplo, del quillay, ¿cierto? El fruto del quillay, que dentro tiene, en cada lobulito tiene como, no sé, como 12 semillas chiquititas y aladas, no sé, la semilla del espino, que es súper diferente, la semilla del litre también, bueno, la de otras especies son todas como bien diferentes. Entonces que ellos puedan observar primero las diferencias que hay en estas semillas, ¿cierto? Y las estrategias que utilizan las plantas para poder dispersar sus semillas. Y que ellos puedan, al ver una semilla de litre y estar al lado de un árbol, así como el litre, ¿cierto? Igual es impactante pensar que comenzó, ¿cierto? Todo ese árbol con una semilla tan chiquitita. Y después de eso también, bueno, es que ellos puedan trabajar a la tierra, que ellos puedan limpiar ahí y ellos puedan hacer un almacio y puedan plantar estas semillitas. Entonces, como todo un recorrido, claro, que invita, ¿cierto? Como
hemos estado hablando, a analizar los ciclos, y cómo estos ciclos tienen relación. Y como acá también el tema importante es el cambio y la transformación, ¿ya? Entonces, siempre llevándonos un poquito ahí también, ¿cierto?, lo que es el cambio climático, cómo, bueno, todo cambia de manera natural, pero hay cambios también que no han sido de manera natural, ¿cierto?, sino que han sido forzados de alguna manera por nuestras acciones. Y bueno, de ahí, ¿cierto?, comentarles un poco, ¿cierto?, o tocar el tema del cambio climático, cómo ha habido un cambio en nuestro planeta desde ya hace décadas en cuanto al aumento del CO2 y en cuanto a la temperatura. Pero vale, parece que aquí todavía no entramos en el cambio climático, si no me equivoco. Parece que, porque después viene esta estación. Vienen las preguntas de reflexión. Que... Claro, ya ahí está un poco, ¿cierto? Eso como lo que decía, ¿qué te llama la atención de las semillas? ¿Cuánto tiempo vive un litre? Y ahí también, en este como ciclo del mismo vivero, al final la idea es que también ellos puedan determinar de alguna manera la edad del litre, bueno, a través de técnicas sencillas, ¿cierto? Pueden medir su diámetro, pueden calcular la altura, y también queremos que ellos sepan, ¿cierto?, que también la edad de los árboles o el tiempo se puede determinar en algunos casos con estos anillos de crecimiento. Y que también estos anillos de crecimiento son una forma de que también podemos ver cómo ha sido el clima en otras épocas. Sí, perdón, me equivoqué. Entonces, bueno, ahí dice, ¿cierto? Y cómo en el fondo, cómo ha cambiado el clima durante los años. Incluso en los anillos de crecimiento se pueden ver en algunos casos si es que ha habido incendios, ¿ya? Y en qué época puede haber sido ese incendio. Genial. Esta yo creo que es la estación que más influencia artística tiene, por el título que pueden ver ahí en la imagen, y que nos llevó a una conversación muy, muy bonita, que la podemos compartir, ¿no? ¿Te parece, Rosario? Porque quiero contar que la Rosario nos mandó estas propuestas de nombre, y la Valesca y yo decíamos, pero no entendemos, ¿por qué el canto de los árboles? ¿Cómo se le habrá ocurrido relacionar la estación con este canto de los árboles? No entendíamos cómo. Y me demoré unos días en cómo entenderlo, y eso me gustaría que lo pudiéramos conversar en público ahora, Rosario. Sí. Sí, para mí fue algo como, quizás fue un poco la que salió más naturalmente, primero porque soy música y canto y disfruto mucho el canto. Y esta estación está un poco la actividad, me pareció que era la más empírica, la más sensorial quizás. Se trataba entre medio de abrazar un árbol, que es una experiencia que más o menos casi espiritual, de sentir este vínculo con un otro ser que es parecido a uno, es como una especie de la naturaleza que es como un doble al ser humano, los árboles, y uno lo reconoce muchas veces con este abrazo y son muy emocionantes. Y también se trataba de reconocer la respiración, y para la música la respiración es lo mismo que el canto, es la forma de respirar que existe en la música, es el canto. Y ese también es una práctica de todos los seres humanos. El cantar es algo que podemos hacer todos, y es la aplicación del aire. Incluso yo le contaba eso a la Camila, que los monjes antiguamente ocupaban solamente símbolos en vez de la escritura directamente, ocupaban símbolos que se llamaban neumas, y los neumas es el aire, como los neumáticos, y de ahí la palabra. Y bueno, y además creo que es muy educativa esa experiencia para apreciar el árbol en su existencia intrínseca. O sea, que no solamente nos entregan el aire, sino que también
también puede que los árboles se diviertan y puedan cantar y ocupar el aire, como también lo ocupamos nosotros. No solamente nos están brindando un producto, sino que podemos cantar y reconocer eso como con sencillez, creo que podría ser bien invitante. Así como nosotros cantamos ocupando el aire, los árboles quizás lo que hacen también es cantar, no solamente transformar lo que necesitamos los seres otros que árboles. Eso. Genial. Jorge, Sí, sigue tú. no, muy bueno. De hecho, define muy bien lo que sería esta estación, porque aquí nos viene a entregar una herramienta súper importante que los guardianes tienen que adquirir en esta estación, que es poder sentir la naturaleza más allá de la vista, porque muchas veces todo entra por la vista, pero los otros sentidos se dejan un poco de lado. En esta estación se vienen a incluir los otros sentidos de manera más potente para poder generar esta experiencia de que el guardián tiene que tener todos sus sentidos muy abiertos, muy despiertos para poder reconocer toda esta sistemática, todas estas interacciones que están ocurriendo a su alrededor. Entonces, la estación, bueno, ocurre en una parte precisa que es como un domo, pero es natural, es un litre que prácticamente forma como una pequeña como cueva, como un hábitat, donde hay, como que es muy tranquilo, entonces se invita a poder hacer silencio un tiempo, eh, escuchar, hacer partícipe a los otros sentidos de esta experiencia y poder escuchar el cantar de los árboles, el cantar del bosque y poder ser parte de esto como con los otros sentidos, porque a veces mucho se pierde con la vista y hay mucho que no se ve por la vista, que es lo que se siente, lo que se escucha y lo que entrega el bosque, que finalmente son beneficios que no podemos ver. Por ejemplo, está comprobado que los bosques liberan ciertas sustancias que se llaman terpenos que ayudan al ser humano en la salud propia de él. Entonces, solamente estando y siendo conscientes de la respiración, se busca que los guardianes puedan abrir sus sentidos a esta nueva experiencia. Sí. Sí, acá, bueno, también, además de lo que decía Jorge, en esta zona hay una zona, como se puede ver en la imagen, es una zona de reforestación. Hay como 800 árboles aproximadamente que ya llevan más de un año ya en ese lugar. Entonces también es la idea como, bueno, de estos guardianes, ¿cierto?, que están respirando y que están sintiendo este bosque, que están valorizando, que ellos también puedan de alguna manera tomar un compromiso con esta reforestación. Y también le hacemos acá una invitación a los visitantes a que ellos puedan pasearse entre medio como de esta zona de reforestación y ellos puedan elegir como algún integrante de ahí y puedan mirarlo, puedan, ¿cierto?, de alguna manera conectarse con este arbolito. Y bueno, ya sería como que se sacan los zapatos, ¿cierto? Puedan sentir ese mismo espacio que está ese arbolito creciendo. Y también invitarlos a que si ellos llevan agua, ¿cierto? Si están porteando su agua, puedan también regar, como de alguna manera, ¿cierto?, comprometerse con este arbolito. Incluso, bueno, hayamos pensado también quizás como ellos pueden escribir alguna nota, ¿cierto?, deseándole algunos deseos al arbolito, escribiéndole un nombre, de alguna manera como adoptándolo, etc. Entonces también esa es como una invitación a acercarse, ¿ya? Porque justamente esta estación le quiere dar valor a todos los servicios ecosistémicos que entregan los bosques. Y las preguntas de indagación van dirigidas Ahí. justamente, ¿cierto? Bueno, como les decía, escribir o dibujar en relación a esta experiencia que ellos tuvieron, y también a proyectarse, bueno, porque si hay una reforestación hoy en día de 800 árboles en este lugar, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos tomando ahora estas medidas, cierto? Y preguntarles a ellos, bueno, ¿por qué creen ellos que podemos estar reforestando, cierto? Y de ahí, ¿cómo se imaginan que habrá sido este lugar en el pasado? Y también
en este espacio hablarles, bueno, que todo este paisaje ha sido modificado, ¿cierto? Incluso antes de la llegada de los españoles habían asentamientos incas, habían corredores también de comercio inca por esta zona, y hay registros ya de todo eso. Entonces también darle esa información que, bueno, nosotros hoy en día estamos habitando este espacio de la precordillera casi, pero también anteriormente fue ocupada por otras personas. Y al final, bueno, se refuerza, como decía, explicando los beneficios que nos entregan los árboles y sobre todo todo lo que es el bosque. Quería hacer una pequeña subrayar que estos distintos habitantes humanos que estuvieron en esta zona tienen distintas formas de habitar. Entonces, aquí como que recién entramos como que empieza a haber un desequilibrio. Aquí empieza a notarse el desequilibrio, porque al reflexionar sobre el pasado, nos damos cuenta que un tipo de hábito humano empezó a ser el causante de este desequilibrio y esta desconexión con los ciclos, que es el corazón de la estación anterior. Y, parece que nos saltamos, me equivoqué de título, pero este es La 4. ¿Está bien o no? No. No. Ya, pero ahí estamos, con la 4. Aquí también tuvimos un diálogo con Rosario por el título de la estación, que se refiere a el sol, el agua, el aire y la tierra, y que también nos causaba un poco de duda porque antes se llamaba Evaluando la salud del bosque, que era como súper como seria, un título serio así de profesora enojada. Y la Rosario nos puso este nombre más juguetón. Sí, ahí sí, fue, la lectura fue, claro, que entendía la enseñanza que es cómo motivar a ser activos como en la salud real del bosque, y tocaban como los puntos importantes, como un poco como los elementos y las necesidades del bosque. Empezaban a hablar de la sequía, la falta de agua, cómo necesita el oxígeno, los problemas con la tierra, y la relación de sequedad o de necesidad de sol. Y un poco pensé inmediatamente en los 4 elementos, y al pensar en los 4 elementos, yo pienso en el número 4 y en la naturaleza, y lo relaciono muy rápido con la cosmovisión mapuche. Entonces le comentaba a Camila que creía que como era una estación número 4, podría hacerse como ese homenaje y ojo y atención con el 4 de la cultura mapuche, incluir quizás el cultrún en la señalética, pero sin embargo la estación seguiría siendo los 4 elementos que los conocemos como occidentales. Desde los presocráticos conocemos que son el fuego, el agua, el aire y la tierra. No sé si, no, pues el agua creo que es como considerado el que comienza, pero pensé no ponerlo tan serio ni hacerse como preguntas académicas al respecto, sino que primero incluir al sol en vez del fuego, el sol como un elemento que para cualquier niño o cualquier persona es como la relación directa y cotidiana y más primera con el fuego también. Y ponerlo primero también como un guiño a los pueblos originarios en toda América, que siempre han tenido un poco al sol como primer tótem cultural. Y eso, entonces, es la pregunta de esta salud
algo que no lo alcanzamos a incluir, pero que los médicos del bosque podrían ser perfectamente también los machis del bosque. Qué buena. Aquí, Bueno, solo mencionar a Emilio Antilef, dale. que no sé si nos está escuchando, pero saluda a Emilio Antilef y su papá. Emilio es nuestro amigo y colaborador cercano, él es de Peñalolén, pero su papá es oriundo del sur y nos conocimos porque tenemos una amiga en común que es Jimena Yamín, que ella es concejala mapuche de Peñalolén, y en algún momento tuvimos un sueño común que era de armar un programa de educación intercultural para Peñalolén y La Reina. Entonces con Jimena empezamos a conversar y Jimena una vez nos convocó a una reunión y ahí estaba Emilio y empezamos a tejer una red también con la Fundación Cume Monguén de La Reina, y toda esta red humana se empezó como de a poco, en el tiempo hemos ido conversando y bueno, y Emilio finalmente recibió invitación para participar del proyecto y él está súper animado con poder potenciar lo que dice Rosario. Esta estación es también como, no solo esta estación, sino que todo el sendero es un terreno fértil para que podamos practicar una educación intercultural. Y en cada estación hacer mención a las distintas formas de ver y de vivir de la cultura mapuche y otras que quizás pueden tener sentido en esta parte de Santiago. Ahora sí te doy el pase, Jorge. Sí, sí, agregando un poco a lo que estabas diciendo, eso es súper importante porque viene a ser el ámbito de los hábitos tradicionales que se incorporan a la temática, que van incorporados en todas las estaciones, pero en esta en especial se toma mayor fuerza. eh, Se invita aquí a los guardianes a ser médicos del bosque. Esta ya es una actividad que vendría a ser como eh, súper potente porque el guardián viene a tomar varios elementos que ya ven en estaciones pasadas, pero aquí los va a analizar de una manera mucho más amplia y mucho más enfocada a un sistema, porque el bosque esclerófilo no es solo un árbol, sino que viene a ser el árbol, los arbustos, las herbáceas, el suelo con los microorganismos y un complejo sistema de relaciones. Y en esta estación se busca poder medir este compleja red de interacciones a través de diferentes tópicos. Por ejemplo, tomar la temperatura en un ambiente bajo sombra y a la luz. En la actividad se van a ubicar dos sectores para poder hacer la toma de información, uno bajo sombra y otro a la luz. Entonces se van a describir las copas de los árboles, las rocas, las plantas que hay, qué tipo de vegetación hay, y se van a utilizar diferentes herramientas para tomar estos datos. También comparar, no sé, el suelo que hay en un lado, en el otro, y hay diferentes parámetros que va a poder finalmente tomar todos estos datos y el guardián, la idea es que pueda reflexionar frente a esto y darse cuenta de manera crítica en las condiciones en las que está el bosque bajo sus propias miradas. Algunos pueden darle mayor énfasis a algunas cosas que otras. Igual esta actividad tiende a ser un poco libre, pero siempre tomando algunos parámetros y finalmente llegar a la conclusión que cada grupo debe tomar, que es si es que el bosque está sano, está enfermo o cómo lo ven ellos, porque va a depender de su visión y de lo que ellos quieran, los datos que van a tomar, los que van a determinar su opinión. Entonces, esta actividad es súper crítica y busca generar un pensamiento analítico frente a lo que se ve. Entonces viene a tomar todo lo que se vieron en estaciones pasadas, como las escalas, los ciclos de vida, y lo viene a poner en práctica en esta pregunta final, si realmente está sano el bosque esclerófilo. Uh-huh.
Súper. Sigo con la siguiente. Sí, bueno, acá, ¿cierto? También queremos llevar después de todo este análisis a estas preguntas de reflexión y que ellos puedan ver, ¿cierto?, cómo varían las copas de los árboles en diferentes condiciones, qué está ocurriendo con el ciclo de vida de estos árboles, qué ocurre con el ciclo del agua, qué pasa con el ciclo del carbono. Ahí también entregar quizás información sobre, bueno, si están en estos momentos, bueno, se sabe que están como con un 70% de daño aproximadamente en general los árboles del bosque esclerófilo, y en esas condiciones, ¿cuán eficiente será el secuestro de CO2 o la liberación de oxígeno? ¿Cómo será ese proceso? ¿Cómo será ese ciclo en estas condiciones? ¿Cómo varían los diferentes parámetros medidos en los distintos lugares seleccionados? Aquí principalmente queremos como que los visitantes puedan también, y son estudiantes, puedan desarrollar habilidades del pensamiento científico. Aquí estamos terminando el sendero. Igual, como se han ido desconectando algunas personas, estoy medio preocupada, así que podríamos apurarnos un poco. Rosario, como autora intelectual de este título, te invito a que lo termines de explicar. Igual yo también quiero comentar aquí algo de la bajada, porque eso también lo hicimos juntas. Ya, yo voy a comentar poquito porque no soy la autora intelectual de este título. La verdad es que este es Ricardo Rozzi, es el autor de este título. Es Este mundo es posible, que yo lo escuché en varias oportunidades hablar en situaciones de la convención, no recuerdo qué convención, pero donde se plantea que otro mundo es posible, se plantean muchas políticas al respecto, pero el lenguaje también nos invita a desprendernos de la responsabilidad directa de querer vivir y cambiar y aceptar y cambiar el mundo y el planeta con nuestros hábitos, en nuestros hábitats. Entonces esta estación se trataba de poner en práctica una pequeña acción cívica en los niños, de atender dónde están, qué harían ellos si fueran un país, qué harían ellos con el problema del carbono, qué harían ellos con los claro, roles, recuerdo todo eso. Y entonces pensé que era perfecto como ese asunto, y también proponiendo esperanzas en especial para los niños que en este momento histórico planetario en el que estamos es tan difícil tener y darle esperanza cuando ya nosotros de repente no estamos seguros si las tenemos. Entonces me parecía que era muy importante invitar algo activo y positivo al crecimiento energético. Entonces, este mundo es posible. Es como una afirmación de la potencialidad manifestada. Como que está siendo posible, pero lo estamos destruyendo. Algo así, ¿o no? Sí. Claro, esta estación viene a cerrar todo el sendero. Es una estación súper potente porque este mundo es posible. Busca ser positivista frente al mundo en el que vivimos y de que realmente lo podemos lograr. Es una afirmación. Entonces, ¿este mundo es posible? Sí. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Aquí lo vemos en esta estación. La idea es que cada participante tome roles y pueda generar discusión, puedan tomar decisiones y generar consensos dentro de un contexto global. Esta estación plantea un juego de roles y cada persona va a tener un rol dentro de este sistema y se va a generar algunos acuerdos, tienen que tener diferentes posturas, pero siempre de acuerdo al rol que les tocó. Entonces es importante esta estación porque
el guardián tiene que ponerse en diferentes zapatos para poder conocer el mundo y poder entenderlo también. Entonces, viene aquí la oportunidad de tomar los zapatos, por ejemplo, no sé, de alguna industria, cuáles son las cosas que necesita una industria, y a veces los que somos más ecologistas nos cuesta un poco ver esa visión, pero aún así sigue siendo parte fundamental dentro del sistema en el que vivimos. Entonces, esta estación busca eso, que los diferentes participantes puedan tomar diferentes roles, ya sea una organización, no sé, pueden ser una comunidad ciudadana, un parque, y tienen que ponerse de acuerdo en cuáles van a ser sus hábitos dentro del hábitat que estos cohabitantes comparten. Entonces, viene a cerrar el sendero en una actividad donde los niños tengan, o los participantes tengan que tomar decisiones y pensar cuál es su posición ante este supuesto que se va a ver en la actividad. Ujú. Y quería un pequeño comentario de la bajada, lo usamos, o sea, lo explotamos, lo usamos o lo cohabitamos, el mundo. Y esto tiene mucho que ver con cuando hicimos el lanzamiento de la guía multiétnica de aves en el parque. La guía la presentó Humberto Maturana, y Humberto Maturana en su comentario al libro hizo una reflexión sobre 3 conceptos, que era explotación, uso y habitar. Era como habitar, usar y explotar. Era como en un gradiente. Habitar era una armonía entre cohabitantes, que habitan, o sea, que no causan daño, sino que cuidan. Usan y reponen. Los pájaros picotean, pero después no picotean en exceso, sino que hay un equilibrio. Como un ejemplo, usar ya es un poco menos equilibrado, y ya explotar es pasar todos los límites. Entonces, un poco el lenguaje que usamos nosotros durante el sendero, de hablar en relación a las 3H, es siempre como en tensión con este otro lenguaje, que es el lenguaje de la explotación de los recursos naturales, y todo lo que deriva de esa lógica. Entonces, acá como que ya lo hacemos más explícito, para que en el fondo se entienda por qué nosotros enfatizamos el cambio en el uso de las palabras, porque estamos como inconscientes de que nos hemos acostumbrado a usar el término recurso natural y el verbo de explotar los recursos naturales como si fuera algo normal. Entonces, con este sendero, los visitantes se dan cuenta que ese lenguaje también es parte del problema. Y por eso estas palabras, como reflexionar sobre estos 3 conceptos que fueron sembrados por un pensador importante en Chile, que es parte también de esta escuela en la que estamos. Yo, Cami, solamente quería aportar que en esta estación es como ya está más alta y tiene, no, la siguiente, esa, porque justamente ahí se ve, ¿cierto?, el lugar de la estación, porque es un lugar plano, entonces se ve toda la ciudad. Porque aquí también nosotros, bueno, además de que ellos tienen que hacer, colocarse en este rol y tomar como compromiso supuestamente ante el cambio climático como países representantes, bueno, queremos hablar, ¿cierto?, de lo que es el antropoceno, y uno de los símbolos del antropoceno son las megaciudades. Entonces, que ellos podamos ver, analizar también ahí cómo está nuestra ciudad hecha, cómo está construida, que ellos puedan mirarla desde esta altura, que se ve muy bien, que bueno, ahí se puede ver, ¿cierto?, incluso la contaminación, que ellos puedan analizar estos espacios cómo lo estamos ocupando en nuestro territorio, y que para usar bien estos espacios, ¿cierto?, sin duda que son importantes las políticas públicas. Y ellos, desde ya, aunque sean pequeños, tienen que sentir ese compromiso. Porque lo que yo siempre digo es que, bueno, muchas veces en estos temas se carga un poco el compromiso individual, pero además de un compromiso individual, tenemos que también tener este compromiso ciudadano.
ya sea en elegir, ¿cierto?, a nuestras autoridades o participar de alguna manera en las políticas públicas. Y bueno, las preguntas aquí para terminar eran las que estaban ahí, ¿cierto? ¿Por qué hay países que contaminan más que otros? ¿Qué actividades producen mayor contaminación? Es importante que todos los países cooperen para alcanzar los objetivos, y existen países que tienen más responsabilidades que otros frente al cambio climático. Sí. Ahora últimamente se habla de justicia climática también, que es como un tema que también se podría dar en esta conversación con los niños. Y para terminar, una cita que la dejamos ahí como para ustedes, y ya para no alargar más, muchas gracias por escucharnos y quedamos atentos a sus comentarios. Gracias por haber estado todo este tiempo. Gracias, Camila, a todos, me despido también y feliz cumpleaños, Camila. Gracias. Dejé de compartir pantalla, así que está abierta la participación para que todos puedan hablar, opinar. Hay mucha gente conectada, somos 22 personas en Zoom. Y dejo abierta la palabra. Está Hugo Romero, un profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, con el que estamos colaborando en llevar adelante la Reserva Natural Municipal. Así que lo saludamos, profesor, con mucho cariño y gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos porque son vecinos de La Reina. ¿Verdad? Muchas gracias. Ha sido muy interesante toda la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Está Ricardo Rossi, nuestro profesor, querido guía en este camino de aprendizaje. Es muy emocionante verlos a todos conectados. Bueno, Tomás Vergara, nuestro jefe, líder, que ahí de manera silenciosa también, pero súper presente, preocupado de todos los pasos que vamos dando para darlos con la mayor responsabilidad posible, porque esa es la palabra clave, la responsabilidad. Es el sendero busca eso, desarrollar el sentido de responsabilidad en las personas y en las comunidades. Así que Tomás para mí representa eso, la responsabilidad y el tener cuidado y ir paso a paso. Esa es como una enseñanza que yo he ido recogiendo al trabajar con él. Yo creo que él, por subir cerro con su hijo Dante, bichólogo, para que lo sigan, da paso a paso, no se adelanta. Entonces, este es un paso importante que estamos dando entre muchas personas. Así que somos como una cordada. Esa es una bonita metáfora. Así que ahora se suma Eugenia de Dríada, está aquí escuchando, se aguantó la hora. No sé, estoy rellenando, así que si quieren hablar. Está René desde México. René, ¿o se fue? René Moreno, un colaborador de... Saludos a todos. Ahí está. Dejo la palabra para que opinen, comenten. Como siempre, inspirado en lo que ustedes están haciendo. Yo, como soy alumno de Ricardo Rossi, es mi asesor de tesis, pues también intento replicar lo que él hace en La Paz, Baja California Sur, México, en una isla que se llama Isla Gaviota, también aplicando las 3 H's y la ética biocultural. Un placer. Gracias, René. Bueno, queremos escucharlos. Hemos hablado mucho tiempo nosotros. Felicitaciones por el proyecto. Muy bonita, o sea, la experiencia que cuentan y cómo van conectando todos estos conceptos que a veces pueden ser más abstractos, como el marco teórico, pero y ahí yo creo que es el camino, como llegar a aterrizarlo en algo concreto, en una experiencia para los habitantes, los cohabitantes. Y entonces los felicito, de verdad muy interesante y
Y sí, se me venía el concepto este como de co-creación, de co-construcción, de cohabitación, como que de cohabitar. Yo creo que hacia allá vamos. Así que muchas gracias por compartir la experiencia y nosotros como Driada también felices de poder seguir conectados con ustedes y poder ir sumando. Y personalmente me acordé de un proyecto que yo estuve trabajando en un paseo, en un borde costero, en Quintero. Y ahí Camila te va a mandar igual la información porque también fue una experiencia bien bonita eran como 1500 metros lineales y que también buscamos una metodología y bueno, no se construyó todavía, pero está ese ejemplo que tal vez puede ser interesante también para ustedes, pero los felicito, muchas gracias. Gracias a ti, Eugenio. Sigue abierta el micrófono. Ya. Hola, ¿cómo están? Sí, adelante. Hola, mi nombre es Alejandro. Me llegó esta invitación por otra colega. Yo soy médico veterinario de profesión. Y es bastante interesante. Conozco el Mahuida porque me gusta ir a recorrer y también otros lugares. Entonces creo que la iniciativa es bastante interesante desde el enfoque turístico también, pero educativo. Tengo la fortuna de hacer clases a alumnos de medicina veterinaria en el área de evaluación de proyectos, también algunos conocimientos de impacto ambiental. Y la tendencia, principalmente dentro del área de la veterinaria, que se podría ver como el área de salud, porque vi que estaba la gente voluntariado de CODEF, también de fauna silvestre, va para allá. ¿Sí? Muchos de los chicos que en el fondo tienen este tema van para todo lo que es conservación y preservación. Y yo lo podría decir dentro un poco de mi profesión, recién está tomando como estos indicios, ya recién están dando estos pasos. Entonces es bastante interesante el proyecto por ese lado. Y me saltaba una consulta, disculpen. ¿Qué estaba pasando? Porque hay una problemática importante con todo lo que es animales domésticos versus lo que es fauna, ¿sí? Ustedes han visto ahora en las noticias todo este tema de la baja de pumas, cóndores, también por otro lado la transmisión de enfermedades de animales domésticos a animales silvestres. Entonces, en esta cohabitabilidad me llamó un poco la atención esta imagen del perro con tucúcere, si no me equivoco lo que hay ahí, donde por un lado la medicina dice no los junten, no pueden convivir en este minuto cuando son perros un poco asilvestrados, ¿sí? Entonces, ¿qué plan de manejo están utilizando con respecto a eso? Estos zorros con ya apariciones con algunos cuadros de parvovirosis, que son patologías de perros, de perros, llamémoslo así. Obviamente, como tienen una línea en común, distemper, cuadro de distemper también, entonces es un tema bastante como complejo en ese y quería consultarles cómo están haciendo ese plan de manejo. Sí, puedo comentar brevemente que el plan de manejo está distinguiendo amenazas locales, entre ellas la fauna doméstica, como los perros, las mascotas de las personas, y perros y gatos abandonados que habitan libremente en la precordillera. Entonces, un primer paso es como identificar las amenazas locales, y el segundo paso es diseñar estrategias para controlar estas amenazas. Y una de las principales cosas que hay que hacer, que no están desarrolladas, es levantar distintos planes de manejo específicos para estas amenazas. Entonces, para hacer esos planes específicos, se requiere armar equipos, se requiere hacer mesas de trabajo, hacer un diagnóstico de base de la situación. Y nosotros estamos en este momento, no estamos todavía implementando el plan porque el plan está siendo evaluado actualmente por el Consejo Municipal. Estamos como en una etapa de formalizar el proceso. Entonces, cuando esto se formalice y se apruebe por el Consejo Municipal y nos declaren Reserva Natural Municipal, entonces recién ahí vamos a echar a andar el plan, a implementarlo con los actores clave, con las mesas de trabajo. Y mientras tanto lo que estamos haciendo es sensibilizar a la comunidad a través de programas, a través de cápsulas, a través de infografía, a través de nuestras redes sociales. Es como poner el tema en la mesa para que la comunidad se entere de que
de que esto existe, que es un problema. Y de hecho el parque ya está normando y está prohibiendo el ingreso de personas con mascota, que ya no pueden transitar libremente, sino que transitan hasta cierta cota y con ciertas condiciones. Entonces es como hemos estado avanzando en un cambio cultural, pero gradual. Y mientras tanto generando alianzas con universidades para generar estudios. Entonces no es un proceso, no es una solución inmediata, sino que requiere varios pasos previos. Y lo otro que quería decir, que varios han comentado que esta metodología nosotros la escogimos porque nos hace mucho sentido. Nosotros, más que poner en el centro de la presentación esta como manera de hacer, lo que nos importa es como valorar el enfoque integral para hacer educación y conservación. ¿Y cómo hacemos esta educación y conservación integral? Con un método. Y este método tiene esta particularidad de que integra las ciencias ecológicas con la ética ambiental y las artes. Entonces, y los saberes tradicionales de los pueblos originarios. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando con este marco conceptual. No es como una cuestión que viene así de la nada. Si bien nosotros estamos formados y pertenecemos a una escuela, nosotros perfectamente podríamos haber escogido otra metodología. Y de hecho la estamos ocupando, estamos generando cruces con otros enfoques para nutrir esta metodología y hacerla más robusta. Entonces, la invitación también es como a interactuar entre disciplinas, a interactuar entre saberes y tener una experiencia de aprendizaje, porque esto no es rígido, esto es algo dinámico y que es un proceso de aprendizaje súper vivo. Entonces, la metodología es una herramienta, un apoyo. Y en permanente puesta en cuestionamiento también. Entonces, todo se puede mejorar y todo se puede ir cambiando y acomodando también al contexto. Eso es lo más importante, como darnos cuenta que nuestro contexto manda. Entonces, las metodologías y los enfoques siempre se están teniendo que ajustar a las realidades. No son cosas que se tienen que poner así como a rajatabla, sino que se van acomodando a la realidad. Así que un poco esa es la intención. Y les agradecemos su paciencia por haber escuchado tanto rato. Esto sigue, estamos a punto de implementar, y viene un voluntariado, entonces vamos a tener que hacer limpieza, a marcar la huella, a instalar la señalética, a poner en marcha las actividades que están diseñadas, pero vamos a ver si resultan. Entonces vamos a recibir el aporte de Emilio Antilef, que nos va a dar todo este enfoque intercultural. Y acá muchas felicitaciones, así que estamos súper contentos. Va a quedar grabado el programa. No sé si alguien más quiere decir algo antes de que terminemos. Yo quizás, como para hacer quizá una conclusión, que para la elaboración de este tipo de senderos es súper importante en esta metodología que usamos, y yo creo que en otras, siempre como la visión desde el territorio hacia como el resto, porque mucho puedo ver desde la teoría, pero cuando estoy ahí, si es que no lo puedo aplicar, no va a servir mucho la teoría. Entonces, estos senderos igual vienen mucho desde el territorio y luego pasan a otros planos como más estructurales o más teóricos, por así nombrarlo. Y es súper importante y destacar en esta elaboración de este sendero que fue bastante colaborativo. Entonces eso también le entrega un valor mucho más importante a que no fue elaborado por un par de personas entre cuatro paredes, sino que fue algo colaborativo donde participaron varias personas y se han tomado aspectos que mejorar de diferentes áreas. Entonces eso también hace que la metodología sea muy buena, porque
permite esta colaboración porque finalmente el sendero es para la comunidad. Entonces, si la comunidad se hace parte del sendero, tiene un valor y una importancia mucho mayor para esta, que es donde va a estar ubicado el territorio, desde lo local. Entonces eso, darle muchas gracias a todos los participantes igual por haber asistido a la charla y darle las gracias a Camila por tener la oportunidad de presentar el día de hoy. Así que eso, saludos a todos. Gracias a todos. A descansar de tanto Zoom. Nos despedimos y ojalá que nos sigan por las redes. Vamos a publicar el video y invitados a colaborar, a los voluntariados que se vienen. Esto está en desarrollo, no está terminado. Abrazos y muchas gracias por participar hoy día.